Mardoqueo tiene noticia. ¿Cómo se entera Mardoqueo? Bueno, aquí hay varias opciones. Lo que históricamente más nos parecería lógico es que el decreto estuviera publicado y lo hubiera leído. Aunque también es cierto que el decreto estaba hecho para los gobernadores, no para que todos los ciudadanos lo vieran, a menos de que el gobernador lo colgara. Pero bueno, digamos, uno está por el medio humano de enterarse, o si el texto griego tenía razón y era un funcionario de la corte, entonces a lo mejor sí lo podía ver si estaba en la corte. Los judíos siempre dijeron que Mardoqueo había conocido este dato por inspiración profética. Ellos dicen que Dios, de alguna manera, siempre quiere asistir, e igual que inspira a Noé, oye, viene un diluvio, hazte un arca, e igual que inspira a Moisés, oye, saca a tu pueblo de Egipto, pues a Mardoqueo le suscita, oye, está pasando algo, nos quieren destruir, ¿no? Y en cualquier caso hace un acto que tiene que ver con denuncia y petición de misericordia, que es el famoso vestido de saco, el famoso echarse ceniza, ¿no?, en el pelo. Es algo que es muy visual, muy externo, y que por un lado la gente ve, y por otro lado, pues es una forma de pedir a Dios, ¿no? Si por orgullo, si por mi propio afán de mí mismo, de mi propio poder, yo soy culpable, pues pido perdón, me humillo, ¿no? Yo no soy nadie. ¿Por qué ceniza? Porque yo soy polvo y ceniza, que dice el Salmo, pues nosotros somos ceniza, entonces no soy más, ¿no? En vez de ponerme grandes coronas, me echo ceniza, y en vez de cubrirme con linos violetas, pues me pongo de saco. Esta práctica no la hace solo Mardoqueo, sino que la hace también todo el pueblo judío. Se une el pueblo judío a esto. Primero por la visión comunitaria, esto nos afecta a todos. Somos una comunidad, somos una familia, aunque estemos dispersos, ¿no? Es curioso porque hay un libro de un profeta bastante difícil de situar históricamente, y que a los exegetas les encantaría decir que no es histórico, algunos lo dicen, salvo porque es el profeta que más cita a Jesús, que es Jonás. Entonces, pues, si Jesús lo citó, pues va a ser que algún Jonás tuvo que haber, y algo tuvo que hacer. Jonás, en su libro, le toca nada más ni nada menos que predicar la conversión en Nínive, capital del imperio asirio, y que es una especie de ciudad horrorosa, de gente más mala que mala, y sin embargo, pues los ninivitas se vistieron de saco y ceniza, se arrepintieron, como decía Aida, y el Señor los perdonó. Los judíos decían que Mardoqueo es muy habitual, que debía ir muchas veces al palacio, cómo estará Esther, por qué habrá tenido Esther que ser incluida dentro del harén del rey, para ser reina en medio de incircuncisos. Y ahora ve Mardoqueo claramente que hay una razón. Ahora solo hay una persona que puede acceder al rey, porque al rey solo acceden los cortesanos, dentro de los cortesanos el que más privilegio, que es Amán. Entonces yo no voy a llegar nunca hasta él, la única persona que puede es Esther, nuestra única hermana, que está en ese contexto. Hay muchos contextos sociales donde no mucha gente hay, y no mucha gente cristiana. Aquellos cristianos que están en medio de esos contextos, por su trabajo, por su función, tienen una llamada especial y también un mérito especial, porque no es fácil a veces dar testimonio de la fe o hacer una palabra coherente con nuestra fe, ¿no? La clave, tienes que romper tu silencio. Os decía el otro día, el silencio de Esther no es un silencio indigno, es un silencio de que voy a esperar el momento oportuno, voy a esperar, no es por orgullo que voy a hablar, sino porque ahora sí convenga. Bueno, pues le dice ahora mismo a Mardoqueo, ha llegado el momento de que tienes que intervenir, ¿no? Y cuántas veces el Espíritu Santo, dice en los Hechos de los Apóstoles, que llegaba a un apóstol, a un creyente, porque ha llegado el momento de hablar.
Y como dice el Evangelio, no tenéis que sufrir, que el Espíritu Santo os dará palabras. Bueno, pues esto en figura está aquí. Esther es figura de esa iglesia que llega el momento en que tienes que hablar, ¿no? Esther le dice, hace 30 días que no me llama. Aquí hay dos posibilidades. Una, está diciendo, yo creo que no tengo ya esa influencia, porque hace 30 días que el rey no me ha llamado, yo creo que esto va a salir mal, a mí no me llaman, tú crees que yo tengo mucho peso, pero no lo tengo. Otros dicen que no, que está diciendo, no te preocupes, porque hace 30 días que no me llama, seguro que me llama enseguida, no hay que pedirlo, no hay que intervenir directamente, porque seguro que habiendo pasado ya 30 días va a querer llamarme. Pero a nadie se le escapa que frente a la prudencia, pues aquí también está el temor por la propia vida, no quiero morir y a lo mejor me llaman. Este es el miedo, si me permitís, que yo mismo como creyente a veces me puede venir, ¿no? Pues hay que intervenir, pero bueno, a lo mejor no es este el mejor momento, a lo mejor puedo esperar un poco más. ¿Cuándo es buen momento para corregir a un hermano? ¿Cuándo es buen momento para intervenir en... Bueno, pues esta es la respuesta que le manda a Mardoqueo, según dicen los judíos también por cierta inspiración profética, ¿no? De decir que a lo mejor esta es la razón por la que fuiste reina. Tú no fuiste reina por un error, tú no estás en ese lugar. Cuando alguna vez me dices, me ha tocado pues un puesto de cierta importancia en un determinado lugar, ¿por qué a mí? Bueno, pues quizá porque ahora mismo, en el nombre de Jesús, diríamos en los cristianos, te toca a ti ahora algo que nadie más puede hacer. Y le avisa de una cosa. ¿Habéis escuchado en algún libro de la Escritura que hayamos estudiado que hay dos caminos, uno que te lleva a la vida y uno que te lleva a la muerte? Pues él le recuerda esta diatriba a Esther. Si tú eliges ahora la cobardía, el silencio malo, el que sí que te humilla, el que sí que te quita la libertad, la dignidad y perjudica a tus hermanos, el que nos lleva al pecado, la oscuridad, el mal espíritu, como queráis verlo, ese camino no acaba bien. ¿Dónde acaba? Por eso dice pereceréis, no es que la amenaza de muerte, la está recordando, que dos caminos tiene la vida, el que ilumina y el que oscurece. Y esta es la verdad. Y tú de hecho puede que de hecho seas reina para recorrer este camino de luz, ¿no? Entonces los judíos que hacen una visión histórica completa dicen, ¿ves? A lo mejor ahora tenemos que compensar lo que Saúl no supo hacer, que fue enfrentarse a Amalek. Pues ahora te toca a ti, sin ejército, solo con tu propia palabra y solo con tu propia valentía, enfrentarte a pues, el mayor cortesano del reino, que es Amán, ¿no? Dicen los exegetas que se maravillan. Esther de repente deja de ser una mujer aparentemente callada, que no había casi abierto la boca en el libro, y se pone ahora a gobernar y manda sobre Mardoqueo. Y dice, pues te vas a ir, vas a convocar a los judíos, vas a hacer ahora, dicen, ella es ahora la profeta, ahora es la que ella está recibiendo la voz de Dios y actuando en el nombre de Dios. Y os decía desde el principio que hemos hablado de este libro que decía San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti.
Ahora nosotros, Dios actúa a través de nuestra libertad, de las llamadas al corazón de los hombres y la gracia que nos da para que nosotros actuemos. Y esto es muy importante, y Esther es un ejemplo de esto. Y dice, no vamos a rezar a ver si Dios le ilumina, no, para que me dé a mí la fuerza de yo decir al rey lo que está pasando, ¿no? Sabiendo que me juego la vida, ¿no? Y en la Pascua los judíos no ayunan, los judíos celebran con el vino, celebran con el pan. Claro, los judíos dicen, ¿cómo es posible que Esther esté pidiendo incumplir la Torá? Está pidiendo incumplir la alianza que pide que en Pascua tú tienes que celebrar el paso del Mar Rojo, ¿no? Bueno, pues los judíos se maravillan y dicen, es que la Torá no está por encima de los hombres, sino al servicio de que los hombres se encuentren con Dios. Y Esther tiene tal unción del Espíritu que es capaz de pedir que ahora mismo no podemos cumplir la Torá. Hay alguien que dijo una vez, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre por el sábado. Esta revelación nos llegará con que toda la ley es una ayuda para acercarnos a Dios, no una ayuda para destruir al hombre ni alejarlo de Dios, todo lo contrario. Entonces, como a veces, bueno, pues ya cuando la palabra hecha carne lo dice en el Nuevo Testamento, ya estaba prefigurado en figuras diversas, entre otras en la reina Esther, que pide que se salte en la Torá y todo el mundo le hace caso. Con lo cual reconocen esa presencia del Espíritu, ¿no? Hay aquí dos formas de muerte que tiene la pobre Esther. Una es la obvia, si el rey no me aprueba y me ve ahí en medio, simplemente con que no mueva el decreto, o sea, que no mueva el cetro real hacia mí, a mí me cogen los guardias y me ejecutan. Muerte física. Pero los judíos siempre han admirado que cuando Esther hace eso también hay otra opción. Os va a sonar un poquito indecorosa, pero yo os la digo. El rey a lo mejor me perdona la vida, pero no le interesa nada escucharme, le interesa utilizarme. Y entonces tendré la muerte espiritual, aquella que con su sí humilde pero firme se ha mantenido íntegra, de repente a lo mejor pues me convierto en una simple concubina más, yo que me he guardado de no faltar a mi dignidad, a mi fe, a mi visión de la vida, ¿no? O sea, cuando dice si he de morir, moriré, no se refiere solo a el resultado más negativo a nivel físico, es también el resultado a nivel de la dignidad, ¿no? Pero también estoy dispuesto. Hay personas creyentes que si hablan en nombre de la fe, en Cristo, del reino de Dios, contra, bueno, os decía el otro día, pues contra la injusticia social, contra el aborto, contra la eutanasia, contra la visión. Bueno, si hablamos de esto en público, muerte física no, pero un poquito de muerte espiritual a lo mejor sí. En la versión hebrea, Mardoqueo no hace ninguna oración, simplemente se va y cumple lo que ha dicho Esther, que no está mal, pero en la versión griega le dan un contenido más espiritual. El texto griego completa de alguna manera una visión en la que reconoce tres cosas Mardoqueo. Lo primero, que Dios es creador del cielo y de la tierra y es un defensor, y por tanto, Padre, queremos que actúes, no que actúes sin que nosotros hagamos nada, no. Esther va a actuar, pero actúa a través de ella, actúa en la historia, ¿no? Segundo, explica que él no ha sido por un acto de orgullo. De hecho, llega a decir el texto griego, como habéis dicho, que yo besaría los pies de Amán para salvar al pueblo si esa fuera la voluntad. Lo que hemos querido respetar, que no seguimos a ningún dios hombre, salvando que Jesucristo es Dios hecho hombre, pero a ninguna persona idolatramos más allá que el Señor, y que por eso no me he inclinado a Él, ni me inclinaré nunca ante nadie, salvo que tú me lo pidieras, Señor, porque yo no quiero inclinarme ante ningún rico o poderoso por miedo o para quedar bien, yo quiero ser libre de la libertad del Señor, ¿no? Y tercero, te pido por nosotros, te
pido intercesión. ¿Por qué? Porque una cosa es que lo hagamos nosotros y otra cosa es que nosotros nos convirtamos en superhombres. Aquellos que dan testimonio de Jesús o de su fe siguen siendo frágiles y necesitamos la intercesión y acción del Espíritu Santo en nosotros para poderlo hacer. Por eso el Nuevo Testamento, siempre que Pedro habla o que alguien habla, dice lleno del Espíritu Santo. ¿Lleno por qué? Porque si no, no podríamos hablar, si no, sería muy difícil mantener esa paz, libertad, solo por una ideología y no por una presencia, ¿no? En primer lugar, a mí me emociona mucho cuando empieza a rezar Esther, cómo reconoce, estoy sola y me he puesto en peligro. ¿Por qué dice me he puesto en peligro? Porque fijaos que ella confía en estar haciendo la voluntad del Señor, pero no sabe si es verdad, porque en el fondo ella tiene que atraer al rey de Persia, obviamente a través de su posición de reina, de su belleza, de su... Y no sabe si Dios lo quiere, cree que sí. Mardoqueo le ha contado esto, le ha dicho que él cree que es la única manera. Ella actúa de profeta y dice, bueno, pues sí, pero en el fondo, en el interior de tu alma dices, pero ¿será verdad que Dios quiere esto? Y os digo eso porque esa sensación de soledad es aquella que oímos en el huerto de los olivos cada vez que contemplamos la hora santa, ¿no? De si es posible que vaya de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si no es esto, pues no quiero beber el cáliz, pero bueno, si es esto, hágase tu voluntad, ¿no? Esto le da fuerza a Esther. No puede ser que tú vayas a romper la alianza que en Génesis 15 fundaste con Abraham cuando dijiste que bendecirías a tu pueblo, que estaría más... No puede ser esto, no puede ser. Pero para lo cual tienes que manifestarte en el tiempo de nuestra tribulación. Necesitamos que vuelvas. Igual que una vez dijiste en Éxodo 3:7, he oído el clamor de mi pueblo, voy a bajar para salvarlo, necesitamos que vuelvas a bajar. En aquel caso fue por Moisés, ahora es a través de mí. Por eso ayúdame. Ayúdame para poner en mi boca la palabra oportuna cuando esté ante el león. ¿Quién es el león? El rey Asuero, ¿no? León porque... Exacto, muy bien, los reyes persas les llamaban muchas veces el león, tenían muchas figuras de majestad. Bueno, de hecho, cuántas veces el rey de la selva han dicho que siempre es el león, ¿no? Algunos dicen que incluso aquí está el doble significado de león por la majestad, pero también por la animalidad, diciendo que el rey de Persia, este rey emocionalmente inestable, que si celebraba, que si ahora venga la reina Basti, que si no, pues ahora qué hago, pues ayúdame porque realmente es una fiera, ¿no? De alguna manera, y necesito que convierta su corazón. Bueno, pues como veis termina otra vez, líbrame de mi miedo. Yo reconozco que lo que me afecta ahora es el miedo, necesito que tú actúes y fijaos cómo os decía que el sí de Esther es un sí callado, pero es un sí mariano, es decir, que es un sí activo. Yo dejo hacer, pero no significa que no hago nada yo. Dejo hacer a Dios en mí y luego vivo conforme a esa acción de Dios. Ella no se ha llenado de los banquetes de libaciones, ella ha mantenido su dignidad y su integridad frente a los incircuncisos, frente a tal. Ella ha estado, no lo ha hecho a lo burro como Basti a lo mejor, pero sí lo ha hecho.
En la versión griega sí que parece que ella está débil porque lleva 3 días ayunando, entonces 3 días sin comer ni beber, pues la pobre se desmaya. El otro le describen como empoderado en su oro, con los mayores signos bueno, pues de esa visión mundana de la perfección. Ella simplemente pues es una mujer bella, de corazón generoso, que se acerca, se desmaya, y cuando él ve ese gesto, en esa soberbia con la que en el culmen de su ira podía haber dicho que se muera, ¿qué hace ella? No la he llamado. Cuando a Basti la llamo no viene, ya está, cuando no la llamo viene, de repente se desmaya, y esto le produce la ternura, ¿no? Esto es lo que explica el texto griego, que sea o no sea así, pero ellos lo explican así, le inspira ternura, y ella, con cierta astucia, lo cual está muy bien, le dice, no, me he desmayado porque me imponía, ¿no?, verte tu presencia, ¿no? Se ha desmayado porque está muerta de hambre, pero el caso es que ella, astutamente, dice, no, ha sido por tu majestad, por tu dignidad. Claro, los hebreos verían aquí un cierto plan, y a lo mejor pues tampoco les parece necesario, ¿no? Los griegos quieren incluirlo como esa visión que en el nombre de Dios, como diría el Señor, buenos como palomas, pero astutos como serpientes también, ¿no? O sea, fijaos cómo ya llega el decir, es que no voy a esperar ni al mes de... O sea, acabo de hacer un decreto solo por este señor, pero es que no voy a esperar, es que mañana mismo hacemos una horca de 25 metros, porque es que no puedo ser feliz. Es triste cuando el corazón del hombre está lejos de Dios, que no pueda ser feliz hasta que veas sufrir o desaparecer a una persona. Es increíble, y estamos hechos a imagen de Dios, y sin embargo esto es lo que te produce. Y por eso quizás a veces pues viene bien eso del pararse, la oración, la vida comunitaria, la formación, porque a veces si no, estos pensamientos empiezan a venir y dices, espérate, ante todo es tu hermano, es hijo de Dios. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. En el peligro, Señor, estás conmigo, conmigo. Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío. En el peligro, Señor, estás conmigo.